¿Se imaginan encontrarse celebrando el aniversario del emperador Akihito en la Embajada de Japón, cuando de pronto 14 terroristas del MRTA ingresan fuertemente armados a la propiedad? Y reducen rápidamente la seguridad, tomando como rehenes a más de 800 invitados? Y tras tenerlos más de 4 meses en cautiverio, los valerosos comandos Chavín de Huántar los rescatan luego de ingresar a través de túneles. Es por eso que en el episodio de hoy vamos a explicarles un poco más acerca de la operación Chavín de Huántar. Huántar. Y solo aquí, a través de Haciendo Patria. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Juan Segovia y es un gusto estar hoy aquí frente a ustedes hablando sobre temas tan importantes y tan trascendentales sobre lo que significa ser peruanos. ¿No es así, Yanira? Por supuesto, mi nombre es Yanira Aybar y siempre es bueno recordar y contar historias que nos enorgullecen y nos hacen inflar el pecho por nuestro país. Hablando de recordar historias, Yanira, te cuento que durante esta semana encontré el libro acerca de la operación Chavín de Huántar mientras ordenaba mi repisa. Me pareció fascinante cómo es que, a pesar de que ya conocía acerca de esta operación como la mayoría de los peruanos, ignoraba algunos detalles muy específicos acerca de cómo es que se desarrolló. Es un tema muy importante porque hablaremos acerca del rescate de los rehenes de la Embajada de Japón a manos de los terroristas del MRTA. Así como nosotros, hay muchos jóvenes que no conocen esta operación porque de repente no vivieron en esa época. ¿Qué te parece si les contamos un poco más en este episodio? Me parece genial. Así iniciamos entonces este tercer episodio. Han pasado ya 27 años desde aquel 22 de abril del año 1997. Día en que los valerosos comandos Chavín de Huántar ingresaron a la Embajada de Japón y rescataron a más de 70 rehenes de manos de los 14 subversivos del MRTA o Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, quienes los tuvieron en cautiverio durante más de 120 días. Esta operación marcó nuestra historia y mostró también la valentía y el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas, que estuvieron conformados por 142 comandos que no tuvieron ningún reparo en arriesgar su vida en contra de los 14 subversivos que se habían tomado en la Embajada de Japón, que más o menos aproximadamente duró unos 4 meses. Pero ¿qué te parece si empezamos desde el inicio de la operación? Exactamente. Para ser precisos, tendríamos que irnos 4 meses atrás, al 17 de diciembre del año 1996. En ese momento se encontraban festejando el 63 aniversario del emperador Akihito de Japón, justamente en esa misma embajada, cuando de pronto los terroristas irrumpieron y tomaron de rehenes a todos los presentes. Se encontraban alrededor de 800 personas, entre quienes eran conformados altos mandos de las Fuerzas Armadas, empresarios, diplomáticos de todas partes del mundo y también políticos importantes para la época. Para poder ingresar a este evento, ellos tuvieron que robar una ambulancia y tuvieron que engañar a la policía diciéndoles que había una emergencia en un domicilio vecino. Es por ello que los terroristas ingresaron y tomaron de rehenes a más de 800 invitados que se encontraban en el evento. Así es. Esta noticia dio la vuelta al mundo rápidamente, ya que, como lo mencionábamos hace un momento, habían personalidades de todas partes del mundo en aquella festividad. Si bien se creía que la operación de repente no tendría que darse a cabo porque habían bastantes rehenes que fueron liberados poco a poco, eventualmente de todas maneras se generó. Cuento un datazo, Juan. Entre las personas que estaban de rehenes ahí y que, bueno, los terroristas liberaron, estuvo también la madre de aquel entonces presidente Alberto Fujimori, que ellos, los terroristas, no conocían la identidad de cada uno de los rehenes y es por ellos que los dejaban en libertad. Pero también dentro de los rehenes se encontraban personajes políticos, que dentro de ellos estuvo también el expresidente Alejandro Toledo y también el expresidente Francisco Sagasti. Así es, Yanira, porque lo primero que hicieron fue liberar de forma selectiva a mujeres y luego a diplomáticos europeos. Esto para ganarse de alguna manera como que el respeto del mundo mediático que en esos momentos tenía los ojos puestos sobre la Embajada de Japón. Pero, ¿cuáles fueron las motivaciones para que los terroristas irrumpieran en la embajada y tomaran a los 800 rehenes? Pues en principio era cambiar el modelo económico impuesto por la Constitución de Fujimori en el año 93. También pedían la liberación de más de 460 emerretistas camaradas suyos y que se los trasladara a la selva para evitar ser capturados.
después de 126 días de negociaciones estancadas, el gobierno de Alberto Fujimori no quería hacer trato con los terroristas, ya que ellos tampoco permitían el ingreso sanitario para que puedan atender a los rehenes que se encontraban en la Embajada de Japón. Exactamente, mientras en teoría superficialmente el gobierno intentaba negociar con los terroristas y ante la negativa de ellos para que siguiera ingresando personal sanitario a la embajada, fue que se decidió desde las más altas esferas del gobierno dar acción al operativo Chavín de Huántar. Pero esto inició mucho antes, de hecho el plan fue milimétricamente ensayado. En la base naval de Chorrillos se hizo una réplica exacta de la embajada de Japón, en donde los comandos se dividieron en pelotones para poder practicar antes del día clave. Además, también para poder ingresar a la embajada se generó túneles desde una residencia cercana. Estos túneles tuvieron que ser cavados a través de mineros de forma rústica porque no se pudo usar minería pesada para evitar romper el factor sorpresa y que los terroristas se den cuenta. Para sacar este material también fue todo un dilema, porque como los camiones o los volquetes hacían bastante ruido, se tuvieron que hacer marcha frente a la embajada con volumen a tope para evitar que los terroristas se den cuenta. Además, también hay que reconocer el trabajo de inteligencia que tuvieron las Fuerzas Armadas, porque ellos lograron colocar micrófonos y cámaras escondidas con la ayuda de los enfermeros que entraban para atender a los rehenes que se encontraban en ese lugar. También uno de los rehenes logró tener una comunicación con el exterior, ya que en el momento que iban a realizar la operación, pudieron diferenciarse de los terroristas porque ellos usaban ropas claras. Luego de estos preparativos, llegamos entonces ya al día de la operación, al 22 de abril. Precisamente a las 3:23, 3 fuertes explosiones a través de los túneles, en la biblioteca, en el comedor y uno en la sala principal, daban cuenta de que la operación había iniciado. Para que se llevara a cabo, se tuvo previsto de que los altos mandos se encontraran jugando fulbito en ese momento para pasar desapercibidos. Además, más del 60% de todos los terroristas tenía que encontrarse en la planta baja para que así las explosiones los dejaran desorientados. Luego de ingresar de diferentes posiciones, el objetivo de las Fuerzas Armadas era ingresar al cuarto de armas de los terroristas para que ellos no pudieran atacarlos y mucho menos lastimar a los rehenes que se encontraban ahí. Fue una operación muy rápida que lo hicieron en menos de 20 minutos y también lo pasaron por la televisión, donde se veía a un integrante de las Fuerzas Armadas que estaba bajando o quitando la bandera del MRTA. Así es, Yanira, el hecho de que levantaran la bandera y la izaran sobre la embajada de Japón daba indicio de que la operación había sido un éxito rotundo. Pero, ¿se imaginan qué debieron sentir estos comandos al ingresar de esa manera a la embajada? Realmente no, es por ello que ellos también son denominados héroes, porque no tuvieron ningún reparo en arriesgar su vida para salvar a los rehenes que se encontraban en la embajada de Japón. Pero lamentablemente tuvimos 2 bajas, como el magistrado Carlos Justi y 2 valerosos comandantes, como el comandante Juan Valer y el capitán Raúl Jiménez. Exactamente. Hablando de Juan Valer, él desempeñó un rol fundamental a la hora de incursionar en la embajada de Japón, ya que él fue líder de uno de los pelotones que se encargó de liberar a los rehenes. Si bien hubieron 3 bajas, incluyendo también uno de los rehenes, la operación a día de hoy es reconocida como una de las más exitosas si se trata de rescates con rehenes en todo el mundo. Tanto así que ha sido motivo de investigación en distintas universidades y también se utiliza su ejemplo en diversas escuelas técnicas de fuerzas militares a lo largo de todo el mundo. ¿Y cómo no estar orgulloso de esta operación que fue un éxito? Es por ello que también a los comandos se les declaró héroes de la democracia y el día 22 de abril como el Día del Valor Militar. Exactamente. Y ahora, como ya es costumbre en Haciendo Patria, tenemos a un invitado especial que nos va a contar de primera mano cómo es que vivió aquel 22 de abril. ¿Te parece si vamos con él? Vamos con él. En 3, 2, 1, ¡vamos! Muchas gracias por el pase de producción. El día de hoy nos encontramos junto al general de división, jefe del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta, Óscar Calle Pérez. ¿Qué tal, general? Muy buenos días, complacido por recibirlos ustedes en las instalaciones del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas y por intermedio suyo, saludo a la comunidad educativa de tan prestigiosa universidad. Claro, siempre es muy importante expandir el conocimiento histórico, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un suceso no menos histórico, obviamente, que es la Operación Chavín de Huántar. A 27 años ya de esta operación exitosa,
¿Qué recuerdos tiene o cómo conmemora este hecho? Efectivamente, 27 años. Es mucho tiempo, pero parece ayer en la memoria de todos quienes tuvimos la oportunidad de ser parte de tan importante evento dentro de la historia contemporánea de nuestro país. Lamentablemente, nuestro país en la década del 80 y los 90 se vio azotado por el accionar de organizaciones terroristas que mediante el terror querían implantar su ideología buscando hacer daño a nuestra sociedad. Para tal caso, el 17 de diciembre del año de 1996, terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru toman la residencia del embajador, tomando con ello la libertad y la vida de más de 500 rehenes. Al final, quedaron un total de 76 rehenes, los cuales tras 126 días de cautiverio, un 22 de marzo del año de 1997, fueron rescatados por las Fuerzas Armadas integradas por operadores especiales del Ejército y de la Marina de Guerra del Perú. Ayer nomás, pero muy presente en la memoria y el recuerdo de todos quienes tuvimos el honor de ser parte de esa fuerza, y con ello elevando nuestras oraciones y nuestros sentimientos a nuestros dos hermanos comandos caídos en acción de armas ese día, el coronel Juan Valer Sandoval y el capitán Raúl Gustavo Jiménez Chávez. Claro, muy importante recordar tanto a los que lograron salir con vida como a los que lastimosamente cayeron. Así es. Y obviamente en esta operación tan importante, tan histórica, que ya vamos a profundizar un poco más, usted estuvo presente, ¿no? Como uno de los comandos. Así es. ¿Qué labor cumplió en esta operación? Las labores estuvieron definidas, todas ellas para conllevar el rescate con vida de nuestros rehenes. Habían brechadores, ese es el término, que tenían la tarea de colocar carga explosiva para permitir el ingreso de los rescatistas. Había francotiradores, habían equipos de apoyo conformados por médicos, por enfermeros, habían gente que tenía la labor de contraincendio, un conjunto de esfuerzos, voluntades y capacidades. A mí me tocó ser parte del equipo 1 del grupo Alfa, que tenía la misión de rescate. O sea, era un comando que tenía la misión expresa de ingresar a la residencia y rescatar a los rehenes en mi sector de ubicación. Claro, muy interesante. Y seguramente hubo meses de preparación previa. ¿Me puede contar un poco cómo fue toda esa preparación? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo? Y más que todo, ampliarnos ese tema. Claro que sí. Como le refería, un 17 de diciembre del año 1996, en horas de la noche, se produjo la toma de la residencia del embajador por los terroristas del MRTA. Ese mismo día, nosotros fuimos convocados y algunos se presentaron de voluntarios a sus unidades de fuerzas especiales. Yo ese año trabajaba como instructor en la Escuela de Comando del Ejército y inmediatamente me constituí para tal efecto. Se organizaron los equipos y comenzamos a entrenar. Fueron 126 días de entrenamiento constante, mañana, tarde y noche, las 24 horas, porque no sabíamos nosotros en qué momento, a qué hora podían algunos de los rehenes ser ejecutados, porque esa era la amenaza que los terroristas hacían de ejecutar a los rehenes. La ejecución de algún rehén o un hecho de violencia contra los rehenes implicaba que nosotros debíamos ingresar de inmediato. Mientras tanto, el Estado peruano conllevaba esfuerzos mediante rondas de conversación a cargo de unos de negociadores para intentar encontrar una solución pacífica a esta gran crisis que afectaba a nuestro país. En forma paralela, nosotros nos preparábamos en las técnicas propias de los rescates de rehenes, que son dominación de inmuebles y rescate de rehenes. Hacíamos tiros, hacíamos ingresos, hacíamos simulaciones reales de cómo íbamos a conducirnos dentro de la residencia.
Utilizábamos todas las técnicas aprendidas en nuestras escuelas de operadores especiales, en mi caso en la Escuela de Comandos del Ejército. Claro, obviamente. Y me imagino que para esta operación tan importante tuvieron que seleccionar bien a los elementos, ¿no? ¿Cuál fue el filtro en ese tiempo, en esa circunstancia para seleccionar a quién tenía que ir? Más que un filtro, todos los que integramos las fuerzas especiales tenemos las capacidades adquiridas en ese periodo de entrenamiento dentro de nuestras escuelas de fuerzas especiales. Yo soy integrante del 32º curso regular de comandos el año de 1993 y dentro de mi curso regular yo recibí la técnica de liberación de rehenes y rescate de rehenes en avión, en residencias, en ómnibus. Además de ello, recibimos la instrucción de tiro instintivo selectivo y de rescate de rehenes propiamente dicho. Y lo que sucedió es que hay veces uno tiene que decir que Dios nos coloca en el lugar indicado y en el momento oportuno. Para tal efecto, yo me encontraba laborando en la Escuela de Comando del Ejército, y quienes constituimos estos equipos de asalto fueron básicamente quienes nos encontramos en el departamento de Lima, constituyendo la Escuela de Comandos y la Brigada de Fuerzas Especiales que estaban cantonados en Las Palmas. Además de ello, hubo voluntarios que estaban en las escuelas como alumnos, que se presentaron como voluntarios y dados a sus capacidades fueron parte de los equipos. Uno de ellos es, y ahora lo recordamos, al coronel Juan Velar Sandoval, que era alumno de la Escuela Superior de Guerra, no tenía nada que ver, pero él se presentó voluntario y que posteriormente fallece en acción de armas entregando su vida por la patria, por la paz y el desarrollo de nuestro país. Claro, además de las propias capacidades siempre está la voluntad Exacto. de estar Exacto. en tu país. Así es. Y eso es muy, se reconoce. Sí, también. Efectivamente, así es. Claro, y bueno, en cuanto a esta operación, que ya la conocemos como una de las más exitosas de rescate de rehenes del mundo, ¿cuál crees que fue la clave para que esto sea así? Porque conocemos que en otros países, en otras épocas, también se han dado rescates, pero fallidos. O sea, no se terminó de lograr el objetivo. ¿Cuál crees que ha sido la clave para que esta operación sea exitosa? Efectivamente, ha habido operaciones de rescate de rehenes en otros países y las más de las veces han sido fallidas, lamentablemente. Países con mucha capacidad tecnológica, con fuerzas armadas muy grandes, lamentablemente no les fueron muy bien en sus operaciones de rescate. Creo que la clave es la capacidad y el nivel de entrenamiento de nuestras fuerzas armadas, de los integrantes de las fuerzas especiales de nuestro país. Lamentablemente también veníamos de una década de terror en la cual todo nuestro país vivió asolado por las hordas terroristas que atentaban contra el país mediante ejecuciones, coches bombas, atentados, voladura de torres, asesinatos masivos en la sierra. Entonces nuestras Fuerzas Armadas se prepararon para un evento como ese. Estábamos preparados, entrenados. Además de ello, yo considero que fue importante, además del entrenamiento, la convicción del soldado, del marino, el aviador y el policía del Perú. Esa convicción de sacrificio, de entrega, de amor por su patria, que lo plasma día a día. Y lo otro, que es sumamente importante, que es el secreto. A pesar de que estamos en tiempos donde los medios de comunicación son tan rápidos, nosotros supimos mantener el secreto. Ellos podrían de repente saber que habría una fuerza que se estaba preparando, pero no tenían conocimiento real, nadie sabía. Es más, se decía mucho de que iban a venir acá israelitas, americanos, franceses, ingleses, a apoyar, a colaborar o a hacer un rescate de rehenes, pero no. Estábamos nosotros preparándonos mañana, tarde y noche. Claro, trabajando en silencio. Trabajando en silencio, efectivamente. Incluso leí unas declaraciones que se criticaba mucho al gobierno porque parecía que no estaba haciendo nada, pero Así todo es. era un trabajo en silencio. Así es. Y bueno, básicamente se sabe que esta operación fue exitosa, pero las personas que participaron de alguna manera u otro generaron lazos, me imagino, pues, ¿no? Los comandos que participaron. Hasta el día de hoy, ustedes de alguna manera tienen, no sé, reuniones
se recuerda, se conmemoran entre ustedes, asisten a alguna conmemoración especial? Efectivamente, todos los 22 de abril, que es el aniversario de la operación de rescate de rehenes, participamos de una ceremonia, de un evento, en lo que en su momento fue la construcción de la réplica. Quiero hacer un pequeño paréntesis y aquí puntualizar un hecho que fue sumamente importante, que también contribuyó de enorme manera a que esta operación de rescate fuera tan exitosa como lo es. La operación de rescate de rehenes más importante y más exitosa del mundo. Fue que la casa del embajador fue reconstruida en tiempo récord. Fue construida, mejor dicho, en tiempo récord en las instalaciones del cuartel de Las Palmas en Chorrillos. Se hizo una réplica en forma inmediata y en esa réplica nosotros hacíamos los ensayos. Y nosotros llegamos a tener tal experiencia, tal nivel de práctica, que lo hacíamos en 26 segundos todo el rescate de rehenes. En 26 segundos dominábamos las 2 plantas. Y esa construcción que se construyó en el año 96 y 97 para el ensayo, el día de hoy es un museo que invito a toda la comunidad educativa, al pueblo en general, a que la visiten. Visiten el museo en homenaje al rescate de rehenes de la Operación Chavín de Huántar. ¿Dónde está ubicado el museo? Está ubicado en Las Palmas, en Chorrillos. Está dentro del circuito de museos nacionales. Listo, muy importante ir a visitar este museo para recordar esta exitosa operación. Y bueno, también sabemos que muchas personas lo recuerdan y este suceso, al ser tan importante, incluso a veces es politizado por diversos sectores, cada uno quiere tomar un partido por esto, pero en general, ¿usted cómo cree que se debe recordar legítimamente este suceso? La nobleza de la entrega de quienes integramos las Fuerzas Armadas, porque eso es entrega, entregar la vida, entregar nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestra sangre, está por encima de cualquier hecho contrario a ella. Es cierto que nuestro país tiene sectores con orientaciones políticas, pero las Fuerzas Armadas estamos por encima de la política. Tenemos una sola convicción, un solo norte, un solo objetivo, que es el Perú y su pueblo. Por ello nuestros esfuerzos, por ello nuestra voluntad, por ella la sangre de quienes entregaron su vida. Me reafirmo en el sentido de que nuestro amor está por encima de cualquier otra ideología. Claro, muy bonitas palabras. Y finalmente, para usted, ¿qué es para usted hacer patria? Hacer patria lo están haciendo ustedes con el estudio. Hacer patria lo hace el obrero, el campesino, el albañil, el pescador, el ingeniero, el arquitecto, el empresario. Todos quienes sentimos el Perú aquí, hacemos patria. Cuando nuestra obra, nuestro accionar están dirigidos a nuestra familia, a nuestra sociedad, estamos haciendo patria. Hacemos patria de diferentes formas. Para nosotros, hacer patria es estar presentes en las fronteras, estar presentes en la costa, en la sierra, en la selva, estar en nuestras guarniciones, en nuestros batallones. Hacer patria es estudiar, prepararnos para defender cuando la patria nos convoque en cualquier momento, sea ante un país agresor o sea contra alguien que dentro de nuestro país intente hacerla daño. Y así llegamos al final de la entrevista, que tuvo como tema central la operación Chavín de Huántar, junto al general de división que nos contó los pormenores de todo lo que fue esta exitosa operación. Muchas gracias por la entrevista, general. A usted, las gracias, y por el intermedio suyo, felicitar a toda la juventud de la Universidad Privada del Norte por ser parte de la historia contemporánea que nos va a permitir crecer como sociedad y como país. Gracias. Muchas gracias. Regresamos a estudios. Ha sido un honor y un gran orgullo tener aquí como invitado especial a uno de los artífices que llevó a cabo aquella operación el día 22 de abril. Y también nos ha ayudado a comprender un poco más acerca de este mega operativo.
Exactamente, porque la Operación Chavín de Huántar es un ejemplo de valentía y de trabajo en equipo que nos hace sentirnos orgullosos de ser peruanos. Tanto así que Perú ha marcado un sello en lo que tiene que ver con operaciones con rescate de rehenes a nivel mundial. Así es, Juan, y con esto concluimos el episodio del día de hoy aquí en Haciendo Patria. Espero que les haya servido de mucha inspiración para que puedan conocer un poco más acerca de la historia de nuestro país. Así acabamos entonces una nueva edición. Nos vemos en el próximo episodio. Mi nombre es Juan. Y el mío, Yanira. Y esto ha sido Haciendo Patria, solo por Radio UPN. Conecta contigo.